debatía mucho en las esferas de la CIA y con el gobierno. Se propuso él mismo, como buen hombre de negocio, aunque está pidiendo, está embarcado en un proyecto de derrocamiento militar, está preocupado por la sanidad de su empresa. Entonces él pidió ayuda financiera. Y Estados Unidos tenía que decidir si vale la pena aportar dinero directamente a esa persona, a su diario, o no hacerlo, o sea, dedicarlo a otras cosas. Total, conversaron bastante y finalmente, para decidir, llevaron el tema al mismo presidente Nixon. Y él aprobó la ayuda directa de $700,000 a Dooney Edwards. Y después, poco tiempo después, se aprobó otro 300,000, o sea, $1 millón. Un año después, se aprobó otro $1 millón. Y en total eran más o menos $2 millones de ayuda directa al Mercurio. ¿Usted conoce en qué eran usados esos dineros? No, yo le digo una cosa, nosotros no manejábamos para nada la parte financiera. Así que yo no supe absolutamente nada. Todo esto se hacía por otra vía enteramente distinta, si es que hubo, yo nunca lo supe. De todas maneras, usted tenía un cargo bastante importante. Pero como le digo, nosotros, el director mismo no tenía tampoco ninguna idea de esto. Todo eso pasaba por esa corrida. Sobre todo considerando que la CIA no era un avisador formal como cualquier otra publicidad. O sea, estamos hablando de un financiamiento que perseguía ciertos intereses. Es que usted sabe el monto de ese $700,000 el primer año, hasta $1 millón y más. Decía, y eso sale en el informe CERT, que es los archivos desclasificados. No sabía la idea. Eso fue, sinceramente, primera vez que conozco las cifras. 950,000 adicionales después, a partir de... Al final, se supone que fueron casi $2 millones de dólares, disculpe. Claro. $2 millones de dólares No sería raro porque en realidad el avisaje cayó tan verticalmente y el diario siguió caminando. Yo tuve una cierta disminución en la renta, pero nada, no fue una cosa muy... Para nosotros era muy importante mantener la democracia. Nosotros temíamos mucho que la llegada de Allende fuera a la larga un sacrificio de la democracia, una limitación de la democracia. El hecho es que me acuerdo que yo me fui con el gerente, me trajo el auto para arriba, y íbamos bien lánguidos los dos, y vemos de repente la llegada de los sindicatos del norte de la ciudad, en masa, digamos. Y ahora va a ser ellos los que mandan, así que nosotros desaparecemos. Por suerte que ahí fue muy importante la valentía de René Silva, que mantuvo el diario. Peor hubiera sido que hubiera habido una especie de acobardamiento del diario. El diario fue muy severo con él desde el primer momento, y Allende en ese sentido fue un gobernante muy democrático, hay que reconocerle. Él pasaba las pataletas más grandes, sobre todo yo tenía una columnilla, digamos, que se firmaba Cleck, ¿no? Que era muy agresiva con él. Él pataleaba, contestaba, hacía cualquier cosa, pero respetaba la libertad de prensa, con lo cual nosotros pudimos hacer toda la campaña. ¿Qué opinión le merece esta intervención extranjera en capital? Me parece pésimo. Mira, yo he sabido que yo tenía esa actitud. Y claro que, por cierto, que no era admisible eso. Ahora, lo probable es que
siempre que ocurre una situación así, la ayuda extranjera viene. Bueno, al otro día del golpe sucede que muchos diarios no amanecen, desaparecen completamente. ¿Cómo se vive esa desaparición del resto de los medios en el Mercurio? ¿Hay alguna preocupación? ¿Es objeto de... es un tema dentro del...? Claro que es un tema, pero nada más que un tema, no una preocupación, digamos, porque, qué sé yo, ya escapar nosotros ya era una gran cosa. Un náufrago normalmente no se preocupa de los otros, salvo que sean parientes de él, ¿no? Y en este caso eran competidores. Así la libertad de expresión siempre fue un tema en el Mercurio, pero también la suspensión de actividades de los competidores no fue una mala noticia, ¿eh? Reconocerá. Tengo como 3 aristas. Uno que está relacionado como con los antecedentes que me pueden entregar los familiares de los detenidos desaparecidos, que es como reconstruir la historia a partir de ellos, de sus antecedentes, de su historia, de lo que tengan que contar. No, y de hecho este caso es importante porque es el ícono de la vergüenza de la prensa nacional, o sea, muchos periodistas lo toman así. O sea, cuando le preguntan como de qué se podría avergonzar la prensa nacional, hablan del caso de la lista de los 119. Cuando aparece la lista de los 119, nosotros estábamos en el comité de propaz, era un día que había reunión, y llega un familiar, que precisamente mi hermano, y llega con el diario La Segunda, que es la primera lista. Y llega alterado, llorando, y dice, los mataron a todos. Y muestra la tapa del diario. Lo más significativo de 2 siglos está en las páginas que imprimió el Mercurio desde 1827 hasta hoy.
A través de 130 años, los diarios de la empresa El Mercurio no solo han reflejado con ética y conciencia periodísticas la actualidad y los problemas nacionales e internacionales, sino que han incorporado la técnica invariablemente más avanzada. Ha pasado el tiempo y El Mercurio, uno de los diarios más prestigiosos del mundo y el más antiguo de habla hispana, fue fundado hace 147 años, lanza su edición número 50.000. Autoridades, entre las que se cuentan los integrantes de la Junta de Gobierno y personeros de la empresa, se dan cita en un almuerzo de camaradería y reconocimiento a lo que El Mercurio representa para el periodismo, tanto nacional como extranjero. Hicieron uso de la palabra el director del Mercurio de Valparaíso, Alex Varela, y el presidente de la Honorable Junta Militar de Gobierno, general Augusto Pinochet, quien destacó el rol que El Mercurio siempre ha jugado por defender los principios cívicos y democráticos de nuestro país. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Hablo con Monserrat Astudillo. ¿Ella? Hola, mi nombre es Claudia Lagos, soy profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, llamaba por lo siguiente, lo que pasa es que yo estoy coordinando un taller de tesistas y quisiéramos, que están haciendo sus tesis sobre El Mercurio y quisiéramos entrevistar a don Agustín Edwards. No, don Agustín no da entrevista. ¿En ningún caso? Ningún caso. Ni siquiera entregando la solicitud formal por una carta explicando de qué se trata el proyecto. No da entrevista. Ni escrita ni nada. No. No hay ninguna posibilidad de poder... No da entrevista de ninguna clase. No lo hace. Ok. Bueno, gracias. Ya. Hasta luego. Ya, Hans. Bueno, lo que yo preparé sobre el vínculo entre el Mercurio y los derechos humanos lo traje redactado, así que lo voy a leer. ¿Qué hizo este diario para ocultar o justificar las violaciones a los derechos humanos? ¿De qué manera legitimó no solo los crímenes contra los derechos humanos, sino también al único gobierno en la historia que practicó la desaparición como política de Estado?
Es interesante indagar aquí las razones que lo llevaron a alinearse con el silencio oficial sobre las torturas y desapariciones, en lugar de transformarse desde su posición privilegiada en la tribuna ideal para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Antes de empezar a investigar cómo hacer esto, había que también hacerse la pregunta de por qué es relevante investigar estas conductas del Mercurio hoy, 30 años después. Y la respuesta quizás sea simplemente porque el Mercurio está hoy impune. Bien, gracias. Muy bien. Hola. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Anderstein. Encantado, Rodríguez. Hola, Elizabeth Jara. Encantado, pues. Claudio Serena. Hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? María José Vilch. Me pregunto el nombre como si me fuera a acordar. Bueno, la gente de producción debería saber hacer un mercenario. No, Necesito por cosas de luz que se pudiera sentar más hacia ese lado. ¿Allá? Muy bien. Bueno, nosotros habíamos intercambiado correos electrónicos. Mi nombre es Claudia Lago, soy académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Y en este momento, desde enero más o menos, estoy coordinando un taller de memorias. Los 6 muchachos que están acá son egresados de periodismo de la escuela y están haciendo su memoria sobre la influencia del Mercurio en los últimos 30 años. Cada uno aborda aspectos, va a abordar más bien aspectos específicos, porque estamos en una primera etapa que tiene que ver con el contexto general más bien del diario, su influencia política, económica, social. Y este taller es parte de esta investigación, es parte de un documental a cargo de la productora Ignacio Agüero, y que está documentando el proceso de investigación. Eso no me lo habían dicho, ¿verdad? Sí, te lo mandé por correo, que era parte del documental. Y por esto... Oye, yo siempre he tenido el máximo afán de colaborar con especialmente con los grupos académicos y por supuesto con los estudiantes de periodismo. Le he destinado todo el tiempo, a pesar de lo exigente y demandante que es el horario de un director de diario recibir a los estudiantes de periodismo. Y colaboro con ustedes en lo que quieran, hacer una tesis sobre lo que ustedes quieran. Pero lo del documental, a mí me gustaría dejarlo congelado, ¿no? ¿Por qué no lo vemos después eso? ¿No? Quisiéramos partir con un hecho muy recordado dentro del contexto de la reforma universitaria.
ocurre un episodio que ya todos conocemos, que es el cartel que colocan los alumnos de la Universidad Católica, donde dice chileno el Mercurio miente. Sí. Mira, en realidad el Mercurio, como todo diario serio, se preocupa de las cosas que son importantes en el país. Y indudablemente que un movimiento universitario desde ese carácter, con toma de la universidad y con carteles afuera, y fue un hecho muy importante desde el punto de vista periodístico. Ahora, nosotros percibimos en eso ya una aparición de la izquierda en la universidad, ya oficialmente, como quien dice. Y fue eso lo que produjo el tema este que fue el Mercurio miente, viene porque se dijo ahí que había comunistas metidos en esto. Y en realidad no eran comunistas, sino que en ese momento, por lo menos nosotros los burgueses, no entendíamos la diferencia entre un comunista y un socialista. No era gente del Partido Comunista, pero era gente de izquierda. El Mercurio insistía, digamos, en descalificarnos, nosotros decidimos poner eso y el Mercurio ahí se editó con todo. Yo el 2 días antes de la toma me entrevisté con el ministro de Interior, Leighton, de ese tiempo, y le dije esto va porque no se ha cumplido con los acuerdos, y Leighton quiere impedir la toma. Y nos invita a un almuerzo en casa del cardenal para ver si se puede conseguir eso por la vía de la diplomacia, podríamos decir, y no de la guerra, que significaba en el fondo la toma. Y el cardenal nos apoya delante de Leighton. Dice, no, aquí hay que ir a esto, ¿no? O sea, si alguien nos manejaba, era el cardenal, digamos, para decir así. Si alguien nos digitaba, nosotros era el cardenal. Y nosotros observando, sorprendidos, digamos, como el cardenal nos apoyaba. La universidad y el mundo latifundiario tenían algo de común. En el año 67, eran los dos restos que le quedaban a la oligarquía chilena, a las clases altas tradicionales que se habían expresado en la derecha. El Mercurio, que entendió lo que estaba en juego, que era el término de la sociedad oligárquica chilena. El Mercurio entiende eso. La sociedad chilena iba por otro lado. Entonces, frente a la reforma agraria y frente a la toma de la Católica, el Mercurio adoptó una posición extrema que yo creo que está en el origen, porque tuvo que ser consecuente después. Y eso lo llevó entonces a ser un diario no solo Allende, sino básicamente un diario antidemocrático, un diario golpista. Y una vez que justificó el golpe y que promovió el golpe, no pudo sino defender todas las violaciones de derechos humanos. La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable
y ajena a la tradición histórica de Chile. ¿Cómo pudimos vivir 30 años de silencio? ¿Quiénes son los amos de la economía del país? ¿Quiénes son los que determinan lo que se produce? ¿Quiénes son los que controlan la distribución de los productos? ¿Quiénes son los que influyen determinantemente en la fijación de los precios? ¿Quiénes son los que gozan del crédito y las divisas? ¿Quiénes son estos grupos que han contado siempre con las franquicias que le otorgan todos los gobiernos y que se les niega al trabajador y al pequeño empresario? Son unos pocos, son una mayoría, son tan solo unas 40 familias. Citaremos algunos ejemplos. El Clan Edwards está en el Banco Edwards, en el Mercurio, en la editorial Lord Cochrane. Cuando ganó Allende en septiembre de 70, Augustine Edwards viajó prácticamente el día siguiente a Washington y se reunió con su amigo, un hombre de negocio que se llama Kendall, y él hizo el contacto con la Casa Blanca. Como hombre chileno, dueño de un diario, de todas maneras es notable que una persona así puede llegar a las altas esferas de la Casa Blanca tan rápido. En esos días se reunió en reuniones personales con Henry Kissinger, con el ministro de Justicia, John Mitchell, y con el mismo jefe de la CIA, Richard Helms. Y ahí empezaron a hablar, ahora tenemos los documentos de las conversaciones, todavía tachados, pero se nota, se da cuenta del tema de la conversación. Era obviamente cómo evitar que tome la presidencia Salvador Allende. Y específicamente hablan de la posibilidad de una opción militar. Quiero señalar frente a ustedes lo que es la moral de alguna prensa. Y quiero decirlo porque es la primera vez que lo voy a decir. Que no se olviden de aquello que expresa que el que siembra vientos cosecha tempestades. Que lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática.